Bienvenidos a la formación del día de hoy, formación política desde la doctrina social de la Iglesia. Y seguimos agradeciendo a la Universidad Pontificia, al Consejo Nacional de Laicos y también a todos los que se conectan. Gracias por darse este tiempo de formarse en esos temas tan complicados. Platicaba en la mañana con algunos amigos que tenemos ahí algunos proyectos que hacer desde la iglesia, que a veces estamos llenos de vida piadosa, de vida espiritual, pero al momento de ir a la vida social es donde se nos complica un poquito. Y es por eso que agradecemos que estén aquí y esperamos, en serio esperamos desde el Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de Cuernavaca, que esta formación que ustedes están tomando realmente llegue a los grupos en donde ustedes tienen injerencia. Y no solo en el sentido de pasar la información y esto fue lo que nos dijeron, no. En el sentido de accionarnos, de hacer algo por nuestro país, por nuestro estado, por nuestra comunidad. Y pues el día de hoy empezamos nuestra charla con el tema de la corrupción en la política. Y antes de comenzar, quisiera aclarar un par de cuestiones que surgieron en la sesión pasada. Y es que nos hicieron el comentario que estábamos siendo tendenciosos o el ponente estaba siendo tendencioso a tal o cual partido político y demás. Recordemos que la doctrina social de la Iglesia se basa en tres cuestiones importantes, que es ver, juzgar y actuar. Y nuestros ponentes lo que están haciendo es ver la realidad en la que vivimos actualmente, juzgar para que en ese ámbito nosotros podamos actuar. Como les dijimos desde un principio, aquí no vamos a decirle a usted que nos está haciendo favor de entrar a esta formación, no le vamos a decir por quién va a votar, usted lo va a decidir en su libertad. Pero sí es necesario que conozcamos qué dice la doctrina social de la Iglesia, qué es lo que marcan nuestros documentos, los documentos de la Iglesia, para ejercer nuestro derecho a votar de una manera libre, informada, razonada y que lo hagamos lo mejor posible para que no suceda lo que ha sucedido los últimos 80 años que tanto nos hemos quejado. Pasemos de la queja a la acción. Y bueno, hoy quiero presentar para que nos hable de este tema. Y quiero agradecer, perdón, se me estaba pasando, está con nosotros Rosario Elizondo del Consejo Nacional de Laicos, que me gustaría que nos dirigiera unas palabras breves. Por favor, Rosario, qué gusto que estés aquí. Sí, muchas gracias Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Igualmente a todos, pues los felicito mucho y le pido a nuestro Señor que los bendiga, que los ayude, que a esta hermosa diócesis de Cuernavaca, pues que el Señor la colme de bendiciones y ahorita pues es una esperanza el hecho de que todos ustedes estén tomando estas conferencias basadas desde la doctrina social de la Iglesia y en política, porque pues les van a ayudar muchísimo en sus vidas personales y a la hora de la elección, ¿verdad? Y como decía ahorita Juan Carlos, pues definitivamente nuestra idea no es imponerle ningún partido político, porque ahora sí que personas buenas hay en todos los partidos políticos y personas malas también hay en todos los partidos políticos. Entonces, realmente aquí de lo que se trata es de aprender nosotros a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, por dónde irnos y accionar, como decía Juan Carlos, ¿verdad? Tenemos que estar activos. Entonces, pues yo creo que su diócesis se va a ver grandemente beneficiada por estar ustedes aquí y pues los felicito y los ponemos en nuestras oraciones. Dios los bendiga.
Muchísimas gracias, Rosario. Rosario junto con su esposo son los presidentes del Consejo Nacional de Laicos. Les agradecemos enormemente estas facilidades que nos han dado para llevar a cabo esta formación. Y bueno, me gustaría, no sé si esté conectado el padre Manuel González, que nos ayudara con la oración inicial para que el Espíritu Santo nos ilumine a todos, ilumine también a nuestro ponente. Padre, buenas noches. ¿Nos ayudas con la oración, por favor? Claro que sí. Nada más déjame pongo los audífonos, porfa. Ya va. Sí, esperamos. Ok, ¿me escucho? Adelante, sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos para que a través de esta enseñanza, de esta instrucción, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, pero sobre todo a la luz de la Sagrada Escritura, como enseña San Pablo, tengamos siempre los mismos sentimientos de Cristo. Estos sentimientos por el derecho, por la justicia, por la vida, por la paz, por la igualdad. Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumínanos para que también nuestras vidas siempre vayan acompañadas por la rectitud y iluminadas por tu luz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bien. Muchas gracias, Padre Manuel. El Padre Manuel es el encargado de la pastoral, la dimensión de fe y política de la diócesis de Cuernavaca. ¿Es correcto, Padre? Así es. Gracias también por sumarse a esta formación y a este esfuerzo. Pues bueno, sin más, voy a saludar en esta noche a nuestro expositor del día de hoy. Él es Álvaro Rafael Cabrera, abogado y maestro en Derecho, magíster en estudios sociales y políticos por la Universidad Jesuita de Chile y candidato a doctor en Derecho Corporativo por la Universidad de Celaya, Guanajuato. Actualmente se desempeña como jefe regional de educación básica para el estado de Querétaro en San Juan del Río. También es docente en la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Álvaro, qué gusto saludarte y muchísimas gracias. Todo tuyo el micrófono. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que me antecedieron en la voz. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? Bien, fuerte y claro. Perfecto. Entonces voy a empezar a compartir aquí la presentación. ¿Sí la estamos viendo ya? Correcto, sí se ve. Perfecto. Bien. Agradecemos a la Dimensión Episcopal para los Laicos, al Consejo Nacional de Laicos y desde luego a la Universidad Pontificia de México en este programa de formación política desde la doctrina social de la Iglesia y pues, que hoy se dirige al Consejo de Laicos de la Diócesis de Cuernavaca. El tema que me fue asignado fue la corrupción de la política, ¿no? Un tema duro, difícil para nuestro país. La corrupción ha cimentado parte de nuestras lógicas administrativas y le ha hecho también mucho daño, ¿no? Entonces, es una cuestión arraigada, es una cuestión que nos cuesta mucho trabajo y bueno, vamos a empezar como bien señalaron quienes me antecedieron, a verlo también desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Dice Jesús y la autoridad política. O sea, es decir, Jesús rechaza la política, Jesús dice que no debemos participar en política, pues parece que no. Porque dice, Jesús rechaza el poder opresivo y despótico. Ese es el que sí rechaza. De los jefes sobre las naciones y su pretensión de hacerse llamar benefactores.
pero jamás rechaza directamente las autoridades de su tiempo. En la diatriba sobre el pago de tributo al César, afirma que es necesario dar a Dios lo que es de Dios, condenando implícitamente cualquier intento de divinizar y de absolutizar el poder temporal. Es decir, solo Dios puede exigir todo del hombre. Al mismo tiempo, el poder temporal tiene derecho a aquello que le es debido. Jesús no considera injusto, por lo tanto, el tributo al César. ¿Qué es de las primeras comunidades cristianas? Bueno, pues San Pedro exhorta a los cristianos a permanecer sometidos a causa del Señor, a toda institución humana. El rey y sus gobernantes están para el castigo de los que obran mal y alabanza de los que obran bien. Su autoridad debe ser honrada, es decir, reconocida, porque Dios exige un comportamiento recto, que cierre la boca a los ignorantes insensatos. Perdón. La libertad no puede ser usada para cubrir la propia maldad, sino para servir a Dios. Se trata entonces de una obediencia libre y responsable de una autoridad que hace respetar a la justicia, asegurando el bien común. Aquí lo resalto yo con negritas porque es de lo que vamos a hablar. Es el tema transversal de esta charla. La oración a los gobernantes. La oración por los gobernantes, recomendada por San Pablo durante las persecuciones, señala explícitamente lo que debe garantizar la autoridad política. ¿Qué? Una vida pacífica y tranquila, que transcurra con toda piedad y dignidad. Los cristianos deben estar prontos para toda obra buena, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres, consciente de haber sido salvados no por sus obras, sino por la misericordia de Dios. Sin Él, baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Todos los hombres son insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No se debe olvidar la miseria de la condición humana, marcada por el pecado y rescatada por el amor de Dios. Pero ¿qué límites debe tener este poder humano, no? Entonces dice, cuando el poder humano se extralimita del orden querido por Dios, se autodiviniza y reclama absoluta sumisión. Se convierte entonces en la bestia del Apocalipsis, imagen del poder imperial perseguidor, ebrio de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. La bestia tiene a su servicio al falso profeta, que mueve a los hombres a adorarla con portentos que seducen. Esta visión señala proféticamente todas las insidias usadas por Satanás para gobernar a los hombres, insinuándose en su espíritu con la mentira. Pero Cristo es el Cordero vencedor de todo poder que en el curso de la historia humana se absolutiza. Frente a este poder, San Juan recomienda la resistencia de los mártires. De este modo, los creyentes dan testimonio de que el poder corrupto y satánico ha sido vencido, porque no tiene ninguna influencia sobre ellos. La Iglesia anuncia que Cristo, vencedor de la muerte, reina sobre el universo, que Él mismo ha rescatado. Su reino incluye también el tiempo presente y terminará cuando todo será consignado al Padre y la historia humana se concluirá con el juicio final. Cristo revela la autoridad humana, siempre tentada por el dominio, que su significado auténtico y pleno es de servicio. Dios es Padre único y Cristo único, Maestro para todos los hombres que son hermanos. La soberanía pertenece a Dios. El Señor, sin embargo, no ha querido retener para Él solo el ejercicio de todos los poderes. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer según las capacidades de su naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas.
Estos deben comportarse como ministros de la providencia divina. El mensaje bíblico inspira incesantemente el pensamiento cristiano sobre el poder político, recordando que este procede de Dios y es parte integrante del orden creado por Él. Este orden es percibido por las conciencias y se realiza en la vida social mediante la verdad, la justicia, la libertad y la solidaridad que procuran la paz. La persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política. Esto es importantísimo. Es la persona humana el fundamento y el fin de la convivencia política. Es decir, el hombre al centro, el ciudadano al centro, no el político, el líder, el dictador. Es la persona humana al centro. Dotado de racionalidad, el hombre responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida en un plano individual y social. ¿Qué significa esto? Fíjense, esto es bien interesante. Dice, dotado de racionalidad. Es decir, la doctrina social de la Iglesia nos está pidiendo racionalizar los hechos. ¿Sí? Ver, juzgar y actuar. El hombre responsable de sus propias decisiones. Perfecto. Acá nadie va a decir por quién tienen que votar. Pero sí es importante que asumamos la responsabilidad de nuestro voto y de nuestra decisión. Así lo decidí, entonces tengo que ser consecuente con eso. Si te fijas, tiene que estar perfectamente estructurado. Tiene que estar perfectamente entendido el por qué estoy decidiendo tal o cual opción, no solo para la política, en general para la vida, ¿no? Entonces, dice, ¿qué está buscando? Bueno, pues entonces está buscando un desarrollo en su plano individual y social. No puedo ensimismarme, no puedo interiorizar solo lo mío, ¿no? Pertenezco a una sociedad, debo participar en la sociedad. La apertura a la trascendencia y a los demás es el rasgo que la caracteriza y la distingue. Solo en relación a la trascendencia con los demás, la persona humana alcanza su plena y completa realización. Solo en relación con la trascendencia y con los demás, la persona humana alcanza su plena y completa realización. Esto significa que por ser una criatura social y política por naturaleza, la vida social no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental, sino una dimensión esencial e ineludible. ¿Sí? Es esencial e ineludible, es nuestra esencia. Somos entonces una criatura social y política. Entonces, sí nos interesa a los católicos la política. Sí tenemos que participar en política. Ahí está. Perdón. Dice, la comunidad política deriva de la naturaleza de las personas, cuya conciencia descubre y manda observar estrictamente. El orden inscrito por Dios en todas sus criaturas se trata de una ley moral, basada en la religión, la cual posee capacidad muy superior a las de cualquier otra fuerza o utilidad material para resolver los problemas de la vida individual y social. Otra vez, la persona humana al centro de las decisiones, ¿sí? Entonces, resolver los problemas de la vida individual y social de las personas, así en el interior de las naciones como en el seno de la sociedad internacional. Entonces, acá no basta resolver mi colonia, mi comunidad, claro que es muy bueno empezar por ahí, ¿verdad? Perfecto, empezar por la casa. Pero también tenemos una obligación con la sociedad internacional. Este orden debe ser gradualmente descubierto y desarrollado por la humanidad. La comunidad política
realidad connatural a los hombres existe para obtener un fin de otra manera inalcanzable. ¿Sí? Si no estamos en sociedad no podríamos alcanzar muchas cosas. ¿Sí? El hombre solo, el hombre ermitaño, que no vive en sociedad, bueno, pues va a carecer de muchas cosas, tanto materiales como físicas, como intelectuales. El crecimiento más pleno de cada uno de los miembros, llamado a colaborar establemente para realizar, otra vez, el bien común, bajo el impulso de su natural inclinación hacia la verdad y el bien. Se me movieron. Aquí. La comunidad política encuentra en la referencia al pueblo su auténtica dimensión. Ella es y debe ser en realidad la unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo. El pueblo no es una multitud amorfa, el pueblo bueno, ¿sí? Una masa inerte para manipularse e instrumentalizarse, sino un conjunto de personas, cada una de las cuales en su propio puesto y según su manera propia, dignidad de la persona humana. ¿Por qué la Iglesia Católica rechaza el comunismo, el socialismo, el fascismo? ¿Por qué? Porque no respeta la dignidad de la persona humana. Porque entonces convierte al hombre en un hombre masa. ¿Sí? Estos epítetos que nos ponen nos convierten en esto, en un hombre masa. Estas divisiones entre chairos y fifís. Yo no soy chairo ni soy fifí, soy mexicano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ver el bien común. El pueblo vive de la plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales es una persona consciente de su propia responsabilidad y de sus propias convicciones. Quienes pertenecen a una comunidad política, aún estando unidos orgánicamente entre sí como pueblo, conservan, sin embargo, una insuprimible autonomía en su existencia personal y en los fines que persiguen. Yo estoy en sociedad, entonces, para lograr mi realización individual y, desde luego, la realización del bien común. Pero yo no puedo renunciar a ser individuo, a ser persona. ¿Sí? A cada pueblo corresponde normalmente una nación. Esto es bien interesante, ¿eh? Pero por diversas razones no siempre los confines nacionales coinciden con los étnicos. Cuando llegaron los europeos, entonces empezaron a delimitar fronteras. Perdón. Pero estas fronteras no necesariamente responden a lo que cada nación, entiéndase etnia, reconoce. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, permítanme un poquito. Por ejemplo, la comunidad yaqui en Sonora. Mitad de la tribu yaqui está en Sonora y la otra mitad está en Arizona. Entonces, estas minorías no necesariamente, esta nación yaqui no les representa esa frontera que se les puso, y pasa más de lo que creemos. Pasa entre Perú y Bolivia, con los aymaras, con los quechuas, pasa en el sur de Chile y en Argentina con los mapuches, donde literalmente en la Patagonia no hay nada, donde no hay una división clara. Entonces el niño va por el té de mate al lado argentino, porque allá está la tía, y lo trae a la casa del lado chileno. El niño jamás sabe que estuvo en dos países, ¿no? Para él es normal ir a la casa de la tía.
Él no sabe qué pasó a Argentina y qué iba entre Argentina y Chile. Bueno, aquí ya se menciona eso. Dice, no siempre los confines nacionales coinciden con los étnicos, surge así la cuestión de las minorías, que históricamente han dado lugar a no pocos conflictos. El magisterio afirma que las minorías constituyen grupos con específicos derechos y deberes. Entonces, no nada más es respetar mi dignidad como persona, sino también a estos grupos étnicos. No puedo yo fagocitarlos, no puedo yo destruirlos. ¿Sí? Principio de subsidiariedad. El ente mayor no puede acabar con el ente menor, al contrario, tiene que ayudar a que sobreviva. En primer lugar, un grupo minoritario tiene derecho a la propia existencia. Este derecho puede no ser tenido en cuenta de modos diversos, pudiendo llegar hasta el extremo de ser negado mediante formas evidentes o indirectas de genocidio. Acá me matan a todos los judíos, acá me matan a todos los musulmanes, o acá me matan a todos los uruguayos. que hicieron, pues acabaron con los indígenas, ¿no? Los ingleses fueron acorralando cada vez más a sus tribus, a los Sioux, a los comanches, hasta desaparecerlos en las reservas. Lo que no sucedió con la colonización española, que eso se nos olvida, ¿no? La colonización española, aunque no lo creamos, aunque nos han dicho en la escuela otra cosa, pues fue la más humana de las conquistas. Van a decir, está loco, maestro. Lo que pasa es que los españoles llegan en nombre del rey y en nombre de la iglesia, y los frailes hacen un trabajo muy fuerte para reconocer a los indígenas como iguales, personas con alma. Entonces, el español hace una nueva familia acá y al tener alma, pues se puede casar. Los ingleses no, los ingleses son protestantes, ¿no? Entonces llegan a Estados Unidos y no consideran a los Sioux ni para esclavos. Para esclavos traigo negros, ¿sí? O sea, no los tomaron ni siquiera para esclavos. Menos se iban a casar con las Sioux. Entonces, los ingleses por eso viajaron con las esposas desde Londres, ¿sí? Y no formaron una nueva familia. No se mezclaron, no hay un mestizaje. Por eso ahorita lo pueden ustedes observar. Ahorita todas las encuestas dividen por minorías, ¿no? Ahorita a Trump lo apoya el 80% de los blancos, el 70% de los, no, el 70 no, menos, más bien el 20% de los negros y el 30% de los latinos. Empiezan a poner las minorías, porque esa nación es así. Y acá no, acá el español, entonces el mismo abogado de Salamanca, Cortés, casa a muchos de sus capitanes con princesas indígenas. Y ahí nacemos nosotros. Pero no nos gusta, como dice el gran Octavio Paz, en el laberinto de la soledad. El mexicano ahí solo frente a su laberinto, negando y renegando de su padre el gachupín y de su madre la india chingada, ¿no? Así lo establece el premio Nobel. Entonces, ni nos gusta que nos digan españoles, ni nos gusta que nos digan indios. Y entonces el mexicano tiene ahí perdida esa identidad, ¿no? Ahí parece que nació a partir de Benito Juárez. Y por eso nos creemos estos cuentos. Nos falta conocer mucho de nuestra historia. En fin, entonces acá yo no voy a decir que fue en rosas, pues no, hubo muertes, pero sin embargo, las muertes que hizo Hernán Cortés no se comparan, por ejemplo, a las que hizo Pizarro en el Perú. Pizarro no era abogado, Hernán Cortés sí. Pizarro en el Perú era un sargento sanguinario. Seguramente mató el doble o el triple que los que mató Hernán Cortés. Y
y obvio no se compara al exterminio de las etnias en Norteamérica que hicieron los ingleses y que hoy son nadie. O sea, hoy ustedes lo pueden ver en las encuestas, miden a los blancos, miden a los negros y no miden a los latinos que hemos migrado para allá, pero nadie habla de los Sioux, ni de los Cheyenne, ni de los Mohicanos, porque fueron absolutamente exterminados. Entonces, dicen, bueno, sí, pero son las lógicas de guerra. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué de diferente era la lógica de ese momento? Nuestros ojos hoy del siglo XXI pues dicen, bueno, sí, pero ¿por qué llegó Hernán Cortés? ¿Por qué hizo esto? ¿Y qué hubiese sido diferente si el güey Tlatoani hubiese desembarcado en Sevilla? Pues es lo mismo, el Tlatoani hubiese entrado a dominar a la península ibérica. Ya lo hacía en México. Tenía dominadas a las etnias de entorno y es de lo que se aprovecha incluso Hernán Cortés con los tlaxcaltecas para poder derrotar a los aztecas. ¿Sí te fijas? Entonces no es verdad que acá éramos el pueblo feliz, no éramos la familia feliz. ¿Por qué? Pues porque a Tlatoani había que darle tributo, había que darle la mitad de las cosechas y había que tributarle mujeres para sacarles el corazón, corazón, para que llueva. Entonces, que llueva, corazón, corazón. Que deje de llover, corazón, corazón. ¿No? Entonces, ese tema, y más hay que darle esclavos, ¿no? Entonces, las etnias de alrededor no eran felices. Y por eso, cuando entra Hernán Cortés, le dice, vienes a quitar a este, yo te ayudo, pero perfecto, sí, te ayudo, ¿no? Entonces era la lógica del tiempo. Así era en ese entonces. No es válido académicamente mirar con los ojos del siglo XXI los hechos de 1521, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en fin, avanzo con esto. Además, las minorías tienen derecho a mantener su cultura, incluida la lengua, así como sus convicciones religiosas, incluida la celebración de culto en la legítima reivindicación de sus derechos. Las minorías pueden verse empujadas a buscar una mayor autonomía o incluso la independencia. En estas delicadas circunstancias, el diálogo y la negociación son siempre el camino para alcanzar la paz. Y bueno, eso es un poquito de reflexión. ¿Pero qué es la corrupción? Vamos entrándole a nuestro tema, ¿no? Dice la Real Academia Española que corrupción viene del latín corruptio y tiene ahí acepciones: acción y efecto de corromper, alteración o vicio de un libro o escrito, vicio o abuso introducido en las cosas no materiales, corrupción de costumbres, de voces. Y luego entonces ya la que yo creo que se apega más a lo que estamos buscando, que dice, en las organizaciones, especialmente en las públicas, prácticas consistentes en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. ¿Sí te fijas? Entonces dice, en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Es decir, por el puesto que yo tengo, obtengo un beneficio económico o de cualquier forma. Y yo pregunto, ¿es fácil señalar a nuestros políticos? Sí. Pero nuestra sociedad, ¿qué tan responsable es de eso? Porque esos políticos, esos jueces, esos policías son mexicanos, no son suecos, no son marcianos, no los trajimos de Ámsterdam, son el producto de nuestra sociedad mexicana. Y si la corrupción empieza desde el brincarme la fila de las tortillas, comadre, comadre, vente para acá,
no hagas toda esa fila. Ah, bueno, pues allí estoy enseñando a los individuos, a los niños, a las niñas, qué es lo que se tiene que hacer. Tengo que ayudar a mi comadre, tengo que ayudar a mi compadre. Si te fijas, no estoy generando un bien común, estoy generando un bien particular de acuerdo a mi posición. Mi posición está más cerca de la caja de las tortillas y yo voy a ayudar a mi comadre. Pues sí, pero estás afectando a los demás que están haciendo la fila, ¿te fijas? Y eso les enseñamos. Así es nuestro pueblo, ¿no? Estamos tan mal en algunos lugares, obvio, no en todos, pero en algunos lugares es práctica común que digan hay que estar bien con Dios y con el diablo. Y le prenden una veladora a la Virgen de Guadalupe y le prenden una veladora a la Santa Muerte. ¿O me equivoco? Entonces, no hay una definición. Estoy jugándole ahí a ver. Creo que se... Sí. A ver, esperemos un momento, seamos pacientes, a ver si podemos, si logramos recuperar. Creo que perdió su señal de internet. Bueno, a ver. Parece que salimos del aire un momento. Sí, correcto. Adelante. Gracias. Entonces, esa es la sociedad, esa es nuestra sociedad, ¿no? Estamos hablando de las combis, ¿no? Ya, obvio, robar está mal. Pero ve a robar un banco, ¿no? Allá te están esperando. Pero robarle a tu propia gente, a tu propio vecino, que tuvo que trabajar todo el día como mesero, como albañil, como lo que sea, para llevar ese dinero a darle de comer a su familia y tú quitárselo, pues ahí podemos ver las películas de los vikingos, ¿no? Los vikingos iban y robaban a los ingleses, robaban a los franceses, pero no se robaban entre ellos. Yo creo que ya ese es el grado máximo. Entonces, esa es nuestra sociedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y entonces, ¿por qué nuestros políticos, jueces y policías tendrían que ser diferentes si siguen siendo los mismos mexicanos? Al contrario, pues yo veo algunos que le echan ganas, que sí quieren como hacer cosas diferentes, trabajan por la sociedad, ¿no? Hay de diferentes estilos de liderazgo. Pero hay un problema muy, muy fuerte en México. Y es decir, es como ahorita en el tema del COVID. Si te fijas, ¿quiénes son los peores países manejando la política pública? Y ahí ya está la otra palabrita, política. ¿Quiénes son los países que manejan la peor política pública de salud para combatir el COVID? Bueno, pues tenemos a los machos, ¿no? Ahí está Donald Trump. ¿Qué dice Donald Trump? El virus chino, que venga, que se enfrente a la grandeza norteamericana, aquí no nos va a hacer nada. Declaraciones de febrero, ¿eh? Declaraciones de febrero del macho Trump. Y luego, ¿qué también dijo el macho brasileño, Bolsonaro?
Estamos esperando aquí ese virus que venga a enfrentar al calor brasileño, o país más grande del mundo, ¿no? Entonces, aquí que venga y que vea lo que es calor, y aquí se va a enfrentar otro macho. Y pues, nuestro macho no podía quedarse atrás, que venga aquí este maldito virus a enfrentarse con nuestros genes ancestrales que tenemos, nuestra cultura otomí, nuestra cultura yaqui, nuestra cultura azteca. Estos genes son los que van a repeler al coronavirus. Eso declararon, ¿no? Se suma ahí otro que yo pensaba, cuando la primera vez que yo vi al señor Boris Johnson en Inglaterra, yo pensé que era un actor que se disfrazaba como de Donald Trump y se ponía una peluca igual. En serio, yo pensé que era un actor, pero que representaba a Donald Trump. Pero no, sí es él, así es él. Se parecen. Otro que dijo que no, que en Inglaterra no iba a ser necesario. Y tenemos otro que maneja 1.300 millones de personas, que es la India, y que nos desplazó como el tercer lugar de muertos. Ahí están los machos, llevando con sus decisiones políticas a tener más muertes de las que se hubiesen tenido con otro tipo de política pública. Bueno, y en el otro extremo, ¿quiénes lo hicieron bien? Pues lo hizo bien la gobernadora de Hong Kong, mujer. ¿Saben cuántos muertos tiene Hong Kong siendo una provincia de China donde se eligió el virus? Pues no llega ni a 200 muertos. Imagínense, 200 muertos, no 200,000, 200 muertos. ¿Saben cuántos? La primera que acabó con el coronavirus y declaró su país libre de coronavirus fue la primera ministra de Nueva Zelanda, mujer. Y Angela Merkel, que ha hecho de esa Alemania de la Unión Europea, que se pone en las espaldas de Alemania a toda Grecia, ¿no? Grecia en una crisis terrible, comen por los alemanes. Y los ingleses que les dijeron, adiós, yo ya me voy de la Unión Europea y te quedas. Y bueno, Alemania contuvo correctamente el virus, incluso ayudó a sus vecinos a que le trasladaran pacientes de COVID como los italianos, ¿sí? Entonces, ahí está Angela Merkel, por cierto, de la democracia cristiana, ¿no? Es la canciller de Alemania. Entonces, esta cuestión de política, ¿qué dice la Real Academia Española de la Política? Nos dice que viene del latín politicus, pero en realidad viene del griego, de la polis, porque las polis griegas eran las ciudades, ¿no? Y ahí viene la política. Nos dice perteneciente o relativo a la doctrina política, perteneciente o relativo a una actividad política. También le decimos políticos a quienes son corteses o urbanos. Cortés con frialdad y reserva cuando se esperaba afecto, ¿no? O sea, yo quería que me diera un abrazo y que dice, no, pues me saludó de una manera muy política. Dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios de Estado. Esa es la que andamos buscando, ¿no? Dicho de una persona que interviene en las cosas de gobierno y negocios de Estado. Entonces, yo tengo un cargo público. La Constitución dice claramente qué es lo que me toca hacer. Si soy legislador, pues hacer la ley. Si soy juez, pues interpretar la ley. Y si soy ejecutivo, pues administrar para generar el bien común. Cuando yo no hago esto, pues entonces entro en una corrupción. Entonces, les he dado este contexto general para entrar a dos casos en particular que estamos viviendo en México. Si te fijas,
que nos invitan a la reflexión para saber, porque acá se habla mucho de corrupción, ¿no? Corrupción para allá, instituto ¿para qué? Para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, traigo 2 ejemplos del gobierno de México que se acaban de dar en estos días para que los analicemos y veamos qué es lo que le toca resolver a esa autoridad civil en turno. Es decir, si tú no cumples tus obligaciones legales, constitucionales y sobre todo la generación del bien común de lo que te toca, es válido estarte excusando con otras cosas. Puede ser que sí, puede ser que no. En fin, a ver, vamos a analizar un poquito esto. Estoy compartiendo un artículo de la revista Nexos. Dice, un acto de ingratitud y desprecio a la ley. ¿Sí se lee? ¿Sí se está viendo? Ustedes escucharon, seguramente, vieron las mesas que pusieron para juntar firmas para juzgar a los expresidentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran muy corruptos, porque saquearon a este país. Entonces, vamos a mandar una pregunta para que vote la gente si son juzgados o no son juzgados. Y la ley establece cómo se tiene que hacer esa consulta popular. La firma el presidente, pasa al Senado de la República, el Senado de la República la tiene que enviar al otro poder, al Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, para que diga si esa pregunta respeta los derechos humanos. ¿Sí? Y hoy el ministro ponente hizo su proyecto que va a someter el próximo miércoles, si mal no recuerdo, al Pleno de la Corte, donde está diciendo que es absolutamente inconstitucional preguntar si se aplica la ley o no se aplica la ley. ¿Sí te fijas? Dice, nos habla de Sócrates, ¿no? Allá de la Grecia, de las polis griegas que estábamos hablando. Cuando Sócrates fue condenado a tomar la cicuta, uno de sus discípulos, Critón, intentó convencerle de que escapara de la cárcel para salvar la vida, porque era más importante su enseñanza y su valía como filósofo, como padre y como ciudadano, que la ley. En su respuesta, el filósofo dio una de las más grandes lecciones a la humanidad: el valor de la obediencia del derecho. Una de estas razones tenía que ver con la ingratitud. El maestro sostuvo que quien desprecia la ley es un ingrato, porque gracias a ella hemos crecido y hemos sido educados y protegidos. La consulta popular propuesta por el presidente de la República sobre el posible juicio a los expresidentes de México constituye un claro ejemplo de desprecio a la ley. Este país se ha levantado sobre la base del acuerdo tácito de obedecer la ley, como una razón perentoria, es decir, que excluye posibles deliberaciones o preferencias personales. Precisamente por su carácter general, abstracto e impersonal, la consulta del presidente atenta groseramente contra el principio básico y exhibe un alarde de ingratitud de quien ha sido beneficiado precisamente por la ley, pues sin ella no podría haber sido nombrado para ese cargo. ¿Estamos de acuerdo? Si no existiera la Constitución, si no existieran las leyes electorales, Andrés Manuel jamás hubiera sido presidente. ¿Sí? Utilizó correctamente, por las vías democráticas, la ley para asumir el cargo de presidente. Entonces, está hablando aquí Sócrates de esa ingratitud a la ley. Es decir, entonces, la ley sí cuando me beneficia y la ley no cuando no hace lo que yo quiero. Entonces, ahí es peligroso.
La ley la tengo que aplicar siempre, ¿sí? Para mi beneficio o no para mi beneficio. La estructura y proyecto de la Corte. Gracias nuevamente a la ley, existen mecanismos de control para las consultas populares y corresponde a la Suprema Corte de Justicia determinar si respetan o no los límites de la ley suprema. Esa ley llamada Constitución contiene una serie de deberes bajo los cuales debemos conducirnos absolutamente todos, incluyendo naturalmente al presidente. La parte medular del proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar Morales, que se discutirá en los próximos días, se divide en dos apartados: la determinación del objeto de la consulta y el análisis de constitucionalidad de la misma. El objeto de la consulta es, de acuerdo con la propuesta, preguntar al pueblo de México si está o no de acuerdo que la Fiscalía General de la República, las Fiscalías de los Estados, el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales de los estados, las policías y cualquier otra que tenga atribuciones, investiguen y en su caso sancionen penalmente a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Y el resultado del análisis de constitucionalidad es contundente. Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos. ¿Por qué dice esto el ministro? Porque si alguien comete un delito se le tiene que aplicar la ley y eso no necesita consulta, ¿sí? La ley se tiene que aplicar, punto. Y si yo pongo a consulta, pues me estoy regresando 2000 años. ¿A quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Sí o no? Entonces, voy a preguntarle a la gente, ¿quién merece la libertad? Sabemos el resultado de eso. Bueno, alguien me dirá, era la profecía, tenía que ser así para que Jesús fuera el Cristo vencedor. Perfecto, yo no me voy a detener ahorita en ese punto. Me voy a detener en algo más concreto, que es que no podemos poner la justicia en manos de pues de un grupo de personas que enardecidas, que enojadas, pues pueden decidir cualquier cosa, ¿no? Como hemos desgraciadamente observado en linchamientos públicos en este año y en años pasados en nuestro propio país. ¿Sí te fijas? Entonces hago justicia por propia mano y luego resultó, o sea, a veces que sí, que es el ratero y bueno, pues le dan su golpiza. Pero hemos visto casos que eran albañiles o que eran del INEGI, si supieron ese del INEGI, que andaban levantando las encuestas. Ah, no, son secuestradores de niños y los quemaron. Imagínense. Hicimos justicia aquí. ¿Por qué? Pues porque las autoridades son muy lentas. ¿Sí te fijas? Así no funciona el Estado de Derecho. ¿Sí? La ley se tiene que cumplir. Y si alguien la hizo, pues la tiene que pagar. Simple y sencillamente. Y no puede la gente decidir a quién sí y a quién no. Dice las razones de la Corte. El caso a resolver no es de los llamados difíciles, sino más bien de los rutinarios que se resuelven con un sencillo ejercicio de subsunción del modus ponens. Las consultas sobre restricciones de derechos están constitucionalmente prohibidas. La consulta del presidente López es una consulta sobre restricción de derechos. Por lo tanto, dicha está constitucionalmente prohibida. Un alumno de lógica a nivel preparatoria lo debería resolver sin mayores problemas. Es decir, yo ya los estoy juzgando. ¿Sí? Si yo voto y digo que sí, que me caen bien gordos, que los juzguen, que los metan a la cárcel. Yo ya los condené, no les estoy dando un juicio justo, ¿sí te fijas?
no les estoy poniendo un debido proceso. Sin embargo, la Corte nos ofrece un razonamiento más elaborado que no se queda en la mera deducción, sino que atiende también a razones materiales y pragmáticas. La Corte echa mano de su propia doctrina constitucional, generando con ello consistencia y mostrando respeto al principio de universalidad. Utiliza argumentos de autoridad bajo la sombra de los autores como Ronald Dworkin, los derechos como Cartas de Triunfo, Ernesto Garzón Valdés, El Coto a la Verdad o Luigi Ferrajoli, la esfera de lo indecible, y elabora argumentos de variado tipo, entre los que destacan un hilarante reducción al absurdo referida a que la consulta podría equipararse a preguntarle al pueblo si está o no de acuerdo con la esclavitud. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Si esta se aprueba y luego dice, pues voy a poner a consulta la esclavitud. Voy a poner a consulta que yo sea declarado emperador, que ya no haya elecciones, son muy caras. ¿Para qué nos gastamos ese dinero? Se trata de una argumentación bien armada en la medida que las razones son excluyentes y están de tal forma enlazadas que si bien cada una de ellas sería suficiente para justificar la conclusión, entre todas ellas forman una suerte de tejido reticular que potencia la fuerza de cada una e impide posibles contraargumentos. La imagen que queda al lector después de leer el proyecto es la de un edificio apoyado en 5 gruesos y poderosos pilares, a saber: la consulta es contraria al contenido del artículo 35 constitucional, porque se refiere a una restricción de derechos humanos y garantías. B. Pone en riesgo los derechos de las víctimas y ofendidos de los delitos. Es que, fíjense, todos estamos pensando en que ganaría el sí. Si se hace la pregunta, todos creemos que ganaría el sí, ¿no? Porque nos caen muy gordos los presidentes. Entonces vamos a votar porque sí. Pero, ¿y si gana el no? ¿Y si gana el no? Entonces, si gana el no y efectivamente, ejemplo rápido, Fertinal y los desvíos de Odebrecht en los que está inmiscuido el presidente Peña Nieto, y ya votaron la gente que no, pues listo, pues ya votaron que no, entonces ya no me lleven a juicio. ¿Sí te fijas? Entonces están en riesgo las víctimas. Ya no puede haber resarción del daño. En este caso, ¿quién es la víctima? Pues Pemex, porque es quien tuvo un detrimento patrimonial. Entonces, si la consulta dice que no, pues entonces ese es el caminito. Y el año antes de que me vaya yo, Andrés Manuel, pues hago otra pregunta y también que sea no. Voy a juzgar a Andrés Manuel por delitos de lesa humanidad contra los niños y por negligencia médica que no recibieron su tratamiento contra el cáncer, y la gente vota no. Listo, la gente votó que no. ¿Le toca eso, gente, o le toca a un juez, o le toca a un fiscal? Eso es lo que nos está diciendo esta parte. Dice, vulnera la presunción de inocencia, lo que yo les dije, ya los estamos considerando culpables. Afecta negativamente las funciones constitucionales de procuración e impartición de justicia, así como el debido procesal, y rompe con el principio de igualdad. Ese es otro muy importante. Entonces, si yo salgo con mi carro y le pego al otro carro, esos son daños, ¿estamos de acuerdo? Yo ocasioné daños por conducir mi carro. Entonces, ¿qué le digo yo en lugar de pagarle los daños? ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo en una consulta, así como los presidentes, y que la gente decida si te pago o no te pago tus daños. ¿Y qué van a decir? No inventes, pues si tú no eres presidente. Ahí está, principio de igualdad. Todos tenemos que ser iguales frente a la ley. ¿Te fijas? Se rompe ese principio. Si ellos tienen derecho a que se consulten sus delitos, fíjense, yo no estoy diciendo que sean inocentes. Yo no estoy diciendo que sean inocentes, yo no estoy diciendo que sean culpables, pero eso no nos toca a nosotros. Eso le toca decidirlo a un juez, con las pruebas que se tengan. ¿Sí? Si tú tienes pruebas que Peña Nieto agarró dinero de Odebrecht y hizo un desfalco para Pemex, bueno, pues júzgalo, no necesitas ninguna votación. Si tú tienes pruebas, elementos
que los muertos son de Calderón, bueno, pues llévalo, presenta las pruebas, ¿sí te fijas? Entonces, se debe llevar el procedimiento. No podemos declararlos inocentes o culpables la gente. Y nos tiene que aplicar el mismo principio de igualdad. Entonces, cuando a mí me la quieran aplicar, pues yo también voy a pedir eso. Yo se las puse muy fácil. Daños en un secuestrador famoso o el Chapo, ¿qué va a decir? Pues yo también, como los presidentes, pregúntenle a la gente, y es más, no a toda la gente, pregúntenles allá a los de Badirabato, cómo me quieren, porque yo soy el que les ayudo. ¿Sí te fijas? Pues no, no se puede. No se puede poner a consulta popular si eres inocente o eres culpable. Entonces, la consulta dice fue hecha sabiendas que la Constitución prohíbe taxativamente que se consulte sobre restricciones de derechos humanos y garantías. Y dado que consiste en preguntar al pueblo si está o no de acuerdo que se respeten los derechos humanos, entonces la consulta es inconstitucional. Pero además la consulta desconoce los derechos de las víctimas de tales delitos, a los que tan elocuente hace alusión el presidente en su solicitud. Este punto es notorio, el desprecio que el primer mandatario tiene al sufrimiento que no sea el suyo. En tercer lugar, la consulta viola la presunción de inocencia. Bueno, ya lo vimos. A manera de conclusión, dice, la resolución que será analizada y votada próximamente por la Corte es tan sólida y contundente que no deja lugar a posibles subterfugios, como los que sugería Critón a Sócrates. Antes que las preferencias políticas, las filias o las fobias, hacia la figura presidencial está la obediencia y el sometimiento al orden constitucional. Confiamos en que la Corte se comporte más como Sócrates que como Critón, ¿no? Y aquí cierra Roberto Lara Chagoyán su artículo. Entonces, estamos viendo corrupción en la política. Nos dicen que los presidentes fueron muy corruptos, que hay que llevarlos al juicio, que si tú estás de acuerdo, porque yo no soy verdugo. No, pues es que no es que tú seas verdugo, tú eres el presidente de la República y si tú tienes pruebas, es tu obligación hacerlas saber al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que se siga el debido proceso. Y no necesitas que la gente vote porque se van a violar todos estos principios y entonces ya no habría un juicio correcto. La pregunta acá que yo les hago es, ¿el presidente será tan ignorante que no sabía que era inconstitucional su pregunta? Pues es muy grave las dos respuestas. Si no lo sabía, pues entonces, ¿cómo le hicimos para atenderlo al presidente? Y segundo, si sí lo sabía, pues entonces eso es corrupción, eso es hacer las cosas bien, eso es generar el bien común. No lo sé. Ahí dejo la pregunta. ¿Sí? ¿Y este es el que acaba de suceder? ¿No? ¿Sí se ve? Dice, descalifica. Ahora cambié. Claro. Dice, renuncia de Jaime Cárdenas. ¿Sí? Entonces, dice, con respecto a las declaraciones de Jaime Cárdenas sobre que en la 4T quieren obediencia ciega, López Obrador aseguró que su gobierno lo que pide es lealtad al pueblo y al proyecto de transformación, pero no hacia su persona. Dice que sí pedimos lealtad a ciegas para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia. Entonces, si es lealtad al pueblo, básicamente no a mi persona, la lealtad es a las personas, se convierte la mayoría de las veces en abyección, en servilismo. Nosotros queremos lealtad al proyecto de nación. Dice, reitero que se tiene que poner por delante la justicia, pero hay una maraña de normas que impiden avanzar. Volvemos al desprecio a la ley. Las normas me impiden avanzar. Tenemos que poner por delante la justicia, siempre lo he dicho, cuando hay que optar entre el derecho y la justicia, tiene que prevalecer la justicia.
La ley es para el hombre, no el hombre para la ley, hablando en términos de género, las leyes son para el hombre y la mujer, y para hacerlo más claro. Entonces, ¿qué sucede? En el gobierno hay una maraña de normas, y dice que Jaime Cárdenas pues renuncia porque es politiquero, porque se cansó. Sin embargo, ¿qué dijo Jaime Cárdenas? ¿Qué dijo Jaime Cárdenas cuando renuncia como director para devolverle al pueblo lo robado? Para empezar, hay que entender quién es Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador desde el 2000 o desde antes, ¿no? O sea, es un hombre que le es leal. Y dice, debido a las enormes deudas que enfrenta, la corrupción que tiene enquistada y a la premura con la que el gobierno pretende disponer de los bienes, el instituto para devolverle al pueblo lo robado es un barril de pólvora, consideró Jaime Cárdenas, su exdirector. El funcionario, quien el martes presentó su renuncia con efectos a partir del próximo 30 de septiembre, señaló que se va porque hubo, fíjense, hubo falta de entendimiento con el presidente Andrés Manuel y su secretario particular Alejandro Esquer, quienes consideraron que obedeciera ciegamente las instrucciones que recibiera. ¿Sí te fijas? Entonces, él es abogado, es doctor en Derecho. Él sabe que él va a tener responsabilidades. Tan solo en esto de la rifa del avión, si se acuerdan, la fiscalía es la que da 2,000 millones por un recurso que se incauta de multas de Infonavit. Entonces, hubo un empresario, un constructor que debía 2,000 pesos al Infonavit, 2,000 millones. De alguna manera la fiscalía logra recuperarlos y en lugar, ¿a dónde los tienes que retornar? ¿A quién se los debían? Pues al Infonavit. ¿Se los entrega al Infonavit? No, se los entrega al instituto para devolverlo al pueblo robado. Primera irregularidad. ¿Sí? Segunda irregularidad. Con esos 2,000 millones vamos a pagar los cachitos de lotería premiados. Ah, cañón. Entonces ya ni siquiera se lo quedó el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ahora hay que transferirlo a la Lotería Nacional para que pueda pagar los cachitos de la rifa. Esas son las marañas jurídicas de las que habla Andrés Manuel. Pues sí, pero es que esas son las leyes. Tú no puedes andar sacándole el dinero de Infonavit. Ese dinero, fíjense. El Infonavit es un instituto público, estamos de acuerdo, pero tiene una peculiaridad. No todos tenemos injerencia en el Infonavit. Los que tributan al Infonavit son los trabajadores. Ese dinero es de los trabajadores que cotizan, que ahí les descuentan de su nómina IMSS e Infonavit. Entonces, ese dinero tiene que ser aplicado para que el Infonavit pueda hacer más casas, no para andarlo rifando. ¿Sí te fijas? O sea, no es un dinero de libre disposición, sino que ese dinero era del Infonavit. Todo eso, pues Jaime Cárdenas se da cuenta y dice, no, pues acá el que va a tener la responsabilidad penal, que le van a decir, ¿cómo agarraste 2,000 del Infonavit, los pasaste al pueblo lo robado y del pueblo lo robado a la Lotería Nacional? ¿Y los trabajadores con qué se quedaron? Esos 2,000 millones, pues eran, vamos a ponerle 4,000 casas, ¿no? Por poner ahí un número. ¿Y esas casas qué? ¿Cuándo? No, pues ahorita eso no es importante, y lo importante es la rifa. Bueno, ahí están los dos casos. Yo pregunto, entonces, y luego el presidente dice que a él nadie le ha avisado que en el instituto para devolverle al pueblo lo robado hay corrupción. Y lo que yo estoy leyendo en la carta de renuncia de Jaime Cárdenas es que él está avisando que hay corrupción. Que a los relojes de brillantes les quitaban los brillantes, que iban las esclavas y que le quitaban gramajes de oro. Él ya se lo informó. Y la respuesta del presidente hoy en la mañana dijo que a él no le habían informado y que no es de preocuparse.
que no hay ninguna corrupción en el instituto para el pueblo a lo robado. Pero que sí está muy en contra que el ministro de la Corte esté diciendo que es inconstitucional combatir la corrupción del pasado, que porque esa era una corrupción terrible, entonces que esa corrupción hay que combatirla. ¿Sí me explico? ¿Y si ven por dónde voy? ¿A ti qué te toca? Poner en orden el instituto que además tú creaste con ese fabuloso nombre de instituto para devolverle al pueblo lo robado, o estarle buscando la corrupción de otros años, de acciones que no prescribieron, de una manera, ¿cómo decirlo? Pues manipulada, porque bueno, si, repito, si tú tienes pruebas de Odebrecht, pues ve a la fiscalía y que procedan contra Peña Nieto. Si tú tienes pruebas contra Felipe Calderón, pues procede. Pero tienes que atenderlo todo. Su obligación es, si tiene pruebas contra Calderón, proceder. Si tiene pruebas contra Peña Nieto, proceder. Y si tiene pruebas contra la gente del instituto para devolverle al pueblo robado, pues también tiene que proceder. ¿Sí te fijas? Tiene que proceder por todas. Tú no puedes decir aquí sí y aquí no, que se acuerdan que eso es lo que ya les platiqué de, de Sócrates, ¿no? Que él dice, no, la ley la tenemos que respetar siempre, cuando me es a favor o cuando me es en contra. Entonces, pues ahí está para reflexión. No sé si quieran que abramos un espacio para preguntas y respuestas. Sí, claro, Álvaro, no sé si ya con esto finalizas tu participación para dar Sí, paso pues, a... sí, ¿Sí con adelante. esto? Ok, pues primeramente pues agradecerte esta aportación que tú nos has hecho, tu participación el día de hoy, que para nosotros es muy, muy valiosa, de verdad, ¿no? Para nuestra formación como laicos, pero laicos, pues no solamente laicos que se quedan pasivos, ¿no? Dentro de los templos, sino que nos invitan a salir pues a dar la cara por nuestro país, por nuestro estado. Muy bien, hay algunas preguntas que han estado compartiendo a lo largo de tu presentación. La primera es, pregunta nuestras hermanas de la vida consagrada, las primeras citas o las primeras referencias que diste, preguntaban de dónde era la fuente. Es el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia del Vaticano. Ok, muchas gracias. Permíteme. Pueden ir mandando también sus preguntas para hacerlas al ponente. Me están escribiendo algunos. Pregunta Juan, ¿cómo podemos aterrizar a nuestra realidad lo que compartiste el día de hoy? Sí, yo creo que esa siempre es la pregunta, ¿no? Que nos hacemos de todo, ¿no? De los mandamientos de la participación política. Muy bien, ¿esto cómo lo aplico en mi vida diaria? Pues de entrada, enterándome, participando en las cuestiones políticas, ¿no? En la construcción del bien común. Porque si yo lo desprecio, si yo lo rechazo, entonces no me entero, no sé, ay, no, la política es sucia, eso no es para mí. Y entonces nos llevan entre las patas, ¿no? Entonces, hay una frase ahí que me gusta que dice, la política es tan seria que no podemos dejársela solo en manos de los políticos, ¿sí? Porque entonces el hombre por naturaleza, pues va a tener esa tentación. Por eso cuando inicié yo les dije,
Pues sí, aquí nos vamos a decir por quién van a votar, pero si hazte responsable de tu voto. Acompaña a tu alcalde, acompaña a tu diputado, ¿sí? Oye, diputado, yo no estoy de acuerdo que nos hayas reducido el presupuesto de salud, menos en una pandemia. Si sé dónde está su oficina, pues voy a su oficina, le mando una carta, le mando un correo electrónico, hago presión, ¿sí? Porque eso se llama ciudadanía de baja, mediana o alta intensidad. Los mexicanos somos ciudadanos de baja intensidad. ¿Qué significa? Que somos ciudadanos cada 3 años, en el mejor de los casos. Voy y voto cada 3 años y me desentiendo. Me desentiendo de los diputados, me desentiendo de lo que hagan. Los siguientes 3 años me dedico a criticarlo. Es igual, no regresó. Sí, ¿y tú qué hiciste? Ya hay tantos medios para decirle, acuérdate, diputado, que en este pueblito estamos votando por ti porque estás prometiendo que vas a hacer las gestiones para una escuela. Y hay que estar sobre él. ¿Sí te fijas? Hay que estar sobre él. Entonces, tenemos que participar, tenemos que presionarlos para que cumplan, ayudarles, ser subsidiarios con ellos, porque si no, pues yo estoy cómodo allá en mi oficina, muy bonita, con mi computadora, y pues si mi pueblo ya no me pide nada, pues entonces yo creo está bien. ¿Sí te fijas? Y entonces lo único que hago es vengarme dentro de 3 años. Ah, ahora me vengo. Si te fijas, hay una culpa de los dos. Hay una culpa de él de no cumplir su promesa, pero también está la culpa donde yo no le estoy exigiendo que la cumpla. ¿Sí te fijas? Entonces, México tiene que pasar de esta ciudadanía de baja intensidad e ir transitando a una ciudadanía de mediana y de alta intensidad donde está sobre sus políticos, ¿sí? Para que cumplan lo que prometieron. Y si encima, fíjate, la peor, voté por él hoy, no me cumplió, y en la que sigue ni siquiera voto en contra, sino que ya no voto, pues esa está peor. ¿Sí te fijas? Esa está peor. Pasaste de ser un ciudadano de baja intensidad a dejar de ser ciudadano. Ya no ejerciste tu derecho a votar. Bien. Otra pregunta, Raúl. ¿El Instituto para devolverle al pueblo lo robado es la dependencia del SAT donde decomisaba a los deudores del SAT sus bienes? Sé que solo le cambió el nombre, ¿no es así? Sí, anteriormente se llamaba Sistema de Administración de Enajenación, el SAE. ¿Sí te fijas? Era precisamente lo que enajenaba, efectivamente, lo que recuperaba el fisco, y pues se hacían las subastas, y esas subastas siempre se han hecho, pues para recuperar dinero, ¿no? Bien. Pregunta Alejandro. Hay personas con una profesión y valores cristianos, pero no aceptan participar en alguna candidatura. Como católicos, ¿qué podríamos hacer ante esta situación? Tenemos que llevar nuestras convicciones a la vida pública. Eso nos ha costado mucho, y nos ha costado mucho a los mexicanos, ¿no? Es hasta una guerra, ¿no? Una guerra cristera para poder tener el derecho a la libertad religiosa. Dice el artículo 24 constitucional que todos los mexicanos somos libres de profesar la religión y culto y la libertad religiosa. Pero lo interesante de la reforma más reciente es que dice que lo puede hacer en lo individual y colectivo, y lo puede hacer de manera privada y pública, porque ese fue otro problema que tuvimos durante todo el siglo XX. Entonces al PRI, pues no le gustaba que tuviéramos nuestra religión, entonces nos inventó, o no nos inventó, adoptó el laicismo francés, donde dice, acá el Estado tiene que ser laico, entonces tú no tienes que tener religión, tú nada más apréndete la vida de ese pastorcito que se llama Benito Juárez, apréndete a Miguel Hidalgo, apréndete a esto, y tú, pues tu religión déjala en tu casa, ¿sí te fijas? Y entonces en la vida pública no lo hagas. Bueno, pues por eso tenemos lo que tenemos, lo que yo les decía. Hay que estar bien con Dios y con el diablo y esas malformaciones. No,
yo tengo que llevar mis convicciones a todas mis acciones, incluida la pública. Y eso al contrario es bueno. Fíjense, los chilenos lo resuelven muy bien. Cuando yo estuve en Chile, ellos tienen otra idea de Estado laico. El Estado laico es la tolerancia de todas las religiones. Entonces, cuando nosotros celebramos el 15, 16 de septiembre la independencia, ellos la celebran el 18 de septiembre, 2 días después. Y hacen un Te Deum como parte de las celebraciones de la independencia, en donde está el cardenal católico, está el presbiteriano, están los evangélicos, está el musulmán, está el rabino, están todos. Y el narrador dice eso, dice, este es un símbolo del Estado laico chileno que reconoce y tolera todos los credos, todas las religiones, y la investidura del presidente representa incluso a los agnósticos, a los republicanos. ¿Y te fijas? Y su constitución dice que cuando asume el presidente, él tiene dos opciones. Él puede jurar sobre su libro sagrado, fíjense lo interesante y bonito, eso a mí se me hace bien bonito, o puede prometer sobre la Constitución. Entonces, si el presidente chileno no es agnóstico, no cree en ninguna religión, va a prometer sobre la Constitución, pues que va a hacerla cumplir. ¿Sí te fijas? Pero si es creyente, su Constitución le permite jurar sobre su libro sagrado. Y si es judío, pues le van a traer la Torá. Y si es evangélico, pues le van a traer el nuevo evangelio. Y si es católico, le van a traer la Biblia. Y sobre su libro sagrado, jura. ¿Sí te fijas? Eso a mí se me hace bien bonito. ¿Y eso le ayuda al pueblo? Sí, porque significa que él se está comprometiendo sobre su más preciada creencia. ¿Sí te fijas? Él está poniendo su palabra sobre su fe. Entonces, estamos años luz de eso. Acá no, da pena, no hay que decirlo, me cubro, no lo hago. ¿Sí te fijas? No estoy orgulloso. Entonces, ahí, bueno, ya lo ha dicho el Papa Francisco, ¿no? O nuestros obispos, que tanto también lo repiten, pues ya más católicos por convicción y no tantos por tradición. ¿Sí te fijas? Hay que llevar las cosas hasta allá. Porque no es posible que en un país que se diga 90% católico y 99% guadalupano, pues tengamos esos niveles de homicidio, de robo, pues algo está fallando. Es lo que les dije al principio. Pues eso es también que estamos dejando de hacer. Y si yo le quito al chip de las personas que su religión solamente es en lo privado, pues entonces no lo exterioriza. Tendrían que decir, ah, mira, ese es un católico. Regresó la cartera que se encontró. ¿Sí te fijas? ¿Por qué? Porque no roba. Pero no estamos acostumbrados. Entonces, hay que llevar nuestras convicciones, las que sean, católico, musulmán, judío. Yo no creo que haya una religión que diga ve y roba, ve y mata. Religión como tal, ¿verdad? No hay sectas jaladas como esa de la Santa Muerte. Eso no vale. Entonces hay que llevar nuestras acciones. Hay que ser católico 24/7, ¿no? Ok. Pregunta Adriana. ¿Es posible acabar con la corrupción o es una utopía? Acabar absolutamente con la corrupción sería una utopía. Pero dejarla en números como Nueva Zelanda, como Noruega, como Canadá, si es posible. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Sí te fijas? O sea, es decir, nosotros mismos reconocemos como católicos, pues que el hombre tiene siempre esa disyuntiva entre el pecado. Hay una tendencia, ¿sí? Puede ser, me resisto, qué bueno, pero puede ser que un porcentaje no se resista y haga una acción indebida. Listo, bueno, ¿saben cuál es un excelente ejemplo? Corea del Sur. Corea del Sur era igual o peor de corrupto que nosotros. Sus policías iguales,
pedían mordidas, todo era mordidas. Pero ellos decidieron implementar un sistema anticorrupción y donde es la transparencia, donde es el debido proceso, donde hay fiscalía, donde hay jueces, para que se procesen a los servidores y a los ciudadanos, porque siempre queremos juzgar a las autoridades, ¿no? Pero el delito de cohecho, pues yo no lo hago solo. Si te fijas, yo no lo hago solo como policía. Para que ya se concretice el delito de cohecho, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un ciudadano que es capaz de darle dinero, ¿sí te fijas? Entonces es de dos. Pero siempre es más fácil apuntarle a la autoridad y no hacernos cargo como sociedad de lo que tú estás dejando de hacer. Y los coreanos, ¿a quiénes procesan? Procesan al policía y procesan al ciudadano que le dio el dinero. ¿Te fijas? Entonces, acá a todos nos conviene que la ley se cumpla. Y ahí está la diferencia. Vean en dónde está Corea ahorita en el ranking de corrupción y en dónde se quedó México. Entonces, ¿es posible? Es posible. Llegar a niveles mínimos, es posible. ¿Lo vamos a erradicar totalmente? Pues difícilmente, ¿no? Pero pues ya que quede ahí una cuestión muy marginal. Bien, pregunta Manuel Jaramillo. Estoy de acuerdo que se debe acabar la corrupción. ¿Qué le corresponde a un católico común con una acción simple? Cumplir la norma. Fíjense, seguramente les ha tocado algo similar, algo simple, sencillo, no vamos a hablar de millones ni de Pemex, no, cositas sencillas. Voy a Soriana a hacer un pago, el pago de mi predial, y pues como ahorita por el COVID, pues está señalado el 1,5 metros, ¿no? En el piso, si se han fijado que ponen la cruz para que, las crucecitas para que tomes tu distancia. Entonces yo ya estaba frente a la cajera entregándole el dinero de pagar mi predial y de repente llega un joven y se pone a mi lado así, hombro a hombro. Yo todavía traía el dinero así, o sea, dije, bueno, esta persona está aquí tan cerca que puede sacar un cuchillo, una navaja y me quita este dinero y yo, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, yo lo que le dije, oiga joven, que usted no tiene que estar en esa crucecita que está allá para guardar la sana distancia. Y me contestó, sí, ¿y qué? ¿Sí te fijas? Sí, ¿y qué? Entonces, si yo tan solo no estoy respetando las crucecitas del Soriana, si yo tan solo no respeto el uso del cubrebocas como me lo están pidiendo, ya estoy generando una corrupción porque ya no estoy respetando una norma mínima, la mínima. Pues ahora, ¿qué va a hacer cuando se me dé la oportunidad de agarrar 1,000,000 de pesos? Pues entonces eso es bien triste, porque si no soy capaz de cumplir las normas mínimas, ¿qué me hace pensar que sí voy a hacer cumplir las normas más grandotas? Más bien no lo has hecho porque no has tenido oportunidad. ¿Sí te fijas? Entonces, ¿qué podemos hacer como católicos en nuestro día a día? Todas las normas simples, sencillas, no pasarme el rojo. Y si me lo pasé porque, pues, a mí me ha pasado. Ya no puedo frenar y me paso el rojo. Me para la policía. ¿Se pasó el rojo? Sí, oficial. Le voy a hacer su infracción y si es ahí medio menso para ver que yo le diga, no, pues yo le ayudo, jefe, con 500. Yo no le digo nada. Sí, déme la infracción. Debo tomar mi infracción y debo ir a pagar mi infracción porque cometí un error, una infracción de tránsito. Si te fijas, que me apliquen la ley. Y si yo le doy, entonces me sale más barato y por tiempo le doy los 300, los 500, bueno, pues entonces yo estoy generando la corrupción. Si te fijas, o sea, son acciones sencillas, simples de la vida diaria, que podemos ir haciendo. Y eso, pues va cambiando. El policía, entonces, pues sabe que tiene que hacer la infracción y punto, y no estar pidiendo dinero.
Bien, gracias. Pregunta Jesús, ¿por qué cree que en México los servidores públicos no cumplen los códigos de ética y de conducta? El cohecho participa el servidor público y el ciudadano. Ciertamente hay agravante para el servidor público. Sí, y está bien. El agravante tiene que ser para el servidor público porque él es el que está en funciones de autoridad, ¿te fijas? Y presupone la ley que esa superioridad de jerarquía como autoridad es la que presiona al ciudadano para que incurra en la corrupción. Ahora, ¿por qué no se siguen los códigos de ética? Porque seguir el código de ética es la cereza del pastel. Pero ni siquiera respetan el pastel que es la ley. Entonces, primero hay que cumplir la ley y están en eso, apurados, algunos para cumplirla. Ejemplo, malditos fiscales corruptos, ¿sí te fijas? No hacen su trabajo. Y yo les pregunto, ¿y cómo quieres que haga su trabajo el fiscal si tiene 1000 expedientes? ¿Cómo le hace? Es humanamente imposible. ¿Qué necesita? Pues necesitamos más fiscales. Dinero. Tenemos que invertir en más fiscales, en más jueces, en más policías. Necesitamos más. Porque entonces ese fiscal, pues si tiene 1000 casos en el año, pues él va a resolver lo que él, a ojo de buen cubero, diga, aquí voy a tener éxito. Ah, eso es otro importante. Recuerden que ellos tienen que armar sus carpetas de investigación con pruebas, ¿no? Las que vemos de las huellas digitales, la pólvora, si se disparó, si no se disparó, pero no es ilimitado. Entonces al fiscal diario, pues no le caen 1000, pero sí le caen 10 asuntos. Él tiene que valorar de entre esos 10 asuntos, cuál es el que manda a balística, porque él no tiene mano libre para pues, todos los de balística, ¿no? Entonces él calcula y dice, en este tengo más éxito, hay más pruebas, es más fácil que dé con el delincuente, y entonces es al que manda a hacer las pruebas de laboratorio. ¿Te fijas? Entonces, no tienen todas las condiciones para que puedan desarrollar todo su trabajo. Nosotros no lo vemos porque estamos afuera y solamente, pues, sí, con justa razón, porque pues eso le toca, ¿no? O sea, pues también hay que entender, la víctima pues está desesperada porque le hagan caso. Pero necesitamos entonces, como sociedad, gastar más dinero en fiscales, gastar más dinero en jueces, gastar más dinero en policía. Entonces, ¿a qué voy con el código de ética? ¿Ustedes creen que el fiscal que tiene 1000 carpetas que resolver de investigación de delitos está preocupado por armar algunos casos para así encontrar los delincuentes, los que él encuentre y los que él vea que ahí tiene más pruebas? Pues entonces apenas está con el cumplimiento de la ley. Pues ahora imagínense si se va a meter al código de ética, pues no tiene tiempo. ¿Sí te fijas? Primero tenemos que darle las condiciones que pueda cumplir la ley, que es lo primero, y luego pues ya nos pasamos a que cumple el código de ética, que ya es la cereza del pastel. El día que efectivamente logremos eso, bueno, pues acá seremos Nueva Zelanda, acá seremos Noruega, ¿te fijas? Ya estaremos en un nivel muy avanzado donde hay un cumplimiento de la ley y un cumplimiento al código de ética. Bien, un par de preguntas más. Pregunta a Georgina. ¿La corrupción es solo cuestión cultural o problema de Estado de Derecho y de cumplimiento de leyes? Yo creo que es un problema muy complejo. No es una sola cuestión. Platicaba yo cuando me pasó el rojo, ¿no? Por descuido, por lo que sea, me pasé el rojo. Entonces, ¿yo soy malo por pasarme el rojo? ¿Soy un delincuente? Pues no, soy un infractor, ¿no? De hecho, así lo dice el reglamento, es un infractor. Entonces,
Pero yo qué calculo, mi tiempo. Digo, ay, la infracción, ir a tránsito, pagarla, si no traigo dinero, ir al cajero. Y pues yo me urge, me tengo que ir rápido. ¿Sí te fijas? Esa decisión la tomé no por maldad, la tomé por tiempo. Y entonces doy el dinero. Y eso lo vamos complejizando. Imagínense un policía, son mis héroes algunos. Imagínense un policía que gana 5,000 pesos al mes en el municipio más chiquito que ustedes se puedan imaginar. Bueno, les voy a poner aquí de ejemplo San Joaquín, Querétaro. ¿Sí? Gana 5,000 pesos al mes. Y si llega el capo de la mafia y le dice, ¿cuánto ganas? 5,000 pesos al mes. Pues yo te voy a pagar 15,000. No, pero yo soy policía. Pues sí, lo único que tienes que hacer es decirme cuando me vayan a ir a agarrar. Es todo lo que tú tienes que hacer. Y con eso vas a ganar 15,000 pesos. Entonces, ese es otro caso. Ahí es la necesidad de la gente. ¿Sí te fijas? Entonces el policía que dice, son 15,000 pesos para mi familia, yo no voy a matar a nadie, yo no voy a vender nada, yo pues los agarro. ¿Sí te fijas? Entonces son muchas causas, no podríamos decir que hay una sola causa. Y luego ya están los derechamente malos, ¿no? Ya están los derechamente malos. El capo que va y corrompe a ese policía y al jefe de la policía y a todas las autoridades para que pueda hacer su actividad delictiva. Bueno, ese ya es por maldad. Ese ya está consciente, está decidido, sabe que está cometiendo un delito y lo está haciendo plenamente consciente. Nuestros muchachos y la que se viene, me da mucha tristeza. Esta pandemia mal manejada nos va a contraer el PIB 10%. ¿Saben lo que eso significa? 10 millones de empleos perdidos. Es decir, los señores y las señoras que ya tenían trabajo van a perder su trabajo. Pero además, nuestra economía no va a poder recibir los 3, 4 millones de jóvenes que van a entrar en edad de trabajar. ¿Qué van a hacer esos jóvenes? Los muchachos pues, se van a ir al narco, porque entonces es una cuestión de necesidad. Aquí hay dinero, bueno. Y las muchachas, pues también, a casarme con el narco, ¿sí? Que eso es lo que pasa allá en la cultura buchona de Sinaloa, ¿no? Entonces, si no generamos también economía, oportunidades de trabajo, pues estamos haciéndolo muy mal, porque nosotros mismos le estamos entregando a nuestros jóvenes a los malos, ¿sí te fijas? Nosotros mismos, ahí se los estamos llevando, porque no estamos generándole sus oportunidades de trabajo. Entonces, es multifactorial. No podríamos decir con que hagamos esto, vamos a resolver la corrupción. Gracias. Finalmente, comenta y pregunta Nelson, si en las próximas elecciones el presidente de la República pide que votemos por su partido o coalición, pero en nuestro estado de Morelos hemos visto que continúa la corrupción. Si le hacemos caso al presidente, entonces estaremos actuando bajo cohecho y sin ética. Yo creo que sin ética y sin tu ética personal. No tienes claro qué quieres. Porque es válido, ¿verdad? No traiciona el que da la confianza. Traiciona el que rompe la confianza. Yo puedo creer en Cuauhtémoc Blanco, pues sí, le puedo dar la confianza, sí, ya estamos hartos en Morelos, ya le dimos la vuelta al PRI, al PAN, al PRD, a todos. Somos la capital del secuestro, no es posible. Entonces, pues ya. Entonces, bueno, pues a vamos a darle la oportunidad, pues no se ve malo, es futbolista, metía goles. Bueno, ya de entrada le iba a la América, ya con eso no hubieran votado por él. ¿Qué les pasó, hombre? Bueno, ya estaba todo dicho. Broma.
Pero entonces, ¿por qué votaste por él? Tienes que ser congruente, tienes que ser ético. ¿Se vale votar por él en la primera vez? Sí, le otorgué la confianza porque dijo que iba a acabar con la corrupción, ¿te fijas? Pero si no acabó con la corrupción y yo vuelvo a votar por él, pues ahí el que se está traicionando a sí mismo eres tú. Ahora sí que, como dicen los muchachos, amigo, date cuenta, ¿no? O sea, eres tú el que te estás engañando, eres tú el que le estás nuevamente otorgando el voto. Entonces tú tienes que decir, bueno, si no me cumplió mis expectativas, pues entonces tengo que buscar otra expectativa. Tengo que tener claridad yo qué quiero, cuál es el principio que estoy buscando. Si es combatir la corrupción, esto. Si es la seguridad, esto. Si es el tema de salud, si es el tema de educación. Y entonces decir, bueno, pues este alcalde en todo lo demás lo ha hecho mal, pero en el tema de educación, pues sí ha rehabilitado las escuelitas. Y yo estoy convencido que la educación es la forma para sacar a los niños adelante. Bueno, pues le vuelvo a votar mi voto, pero estoy racionalizando qué principio es el por el que yo estoy votando. Por la salud, por la educación, por la seguridad. Y tengo que votar por principios. Si te fijas, no por personas. Ese es otro problema que tenemos en México. Yo a ustedes no los conozco, ni ustedes a mí, pero coincidimos en principios. Ustedes me permiten abrir sus casas. Si te fijas, yo me puedo llamar Álvaro o Juan o como sea, porque seguimos los principios, no tanto a las personas. Eso es bien importante. Pero acá no. Acá nuestras elecciones son por concurso de popularidad y eso debería ser lo de menos. Deberíamos votar por principios. Claro, nuestros políticos tampoco lo saben, ¿verdad? Pero, es decir, debería de dar igual un diputado del PRI que otro, un diputado del PAN que otro, un diputado del PRD que otro. ¿Sí te fijas? Debería de dar igual, porque ellos deberían tener su plataforma política y respetarla. Y yo por lo que voto es por la plataforma política. Punto. Porque este va a dar educación, porque este va a dar salud, porque este va a dar seguridad. Voto por principios, no por personas. Así es como sucede en Europa, así es como sucede en Sudamérica y la gente por eso vota por principios, no tanto por personas. Y redondeé esta idea, y ya para concluir, como me dice el moderador, con Angela Merkel, ¿no? Entonces, si Angela Merkel es una gran canciller alemana, entonces no es que Angela Merkel haya implementado esa mentalidad alemana y por eso siguieron votando por ella. No, ella es el efecto de la mentalidad alemana. ¿Sí te fijas? Porque yo alemán pienso así, pienso en estos principios, voto por estos principios, pues voy a votar por esta señora. ¿Sí te fijas? Y entonces es por eso. Yo les hago una pregunta. Si viniera Angela Merkel a nacionalizarse mexicana y hacer política mexicana, ¿creen que los mexicanos votarían por ella? ¿Sí te fijas lo que quiero decir? No, le van a decir que está vieja, que está fea, que es muy aburrida. Ay, no, esa señora me da sueño. ¿Sí te fijas, sí o no? ¿Me equivoco? Porque acá son concursos de popularidad. No tenemos esa disciplina como los europeos de votar por principios. Por principios. Y entonces, el que cumpla los principios por ese voto, se llame Juan, se llame Pedro. Entonces, Angela Merkel nunca hubiera sido presidenta en México. Tiene que ser presidenta de un pueblo como el alemán, que lleva sus convicciones. Lo mismo la de Nueva Zelanda que platicamos, lo mismo la gobernadora de Hong Kong, o incluso Pepe Mújica en Uruguay. No, es que el gran Pepe Mújica, ese sí, con su bochito. Pues sí, porque los uruguayos son así, yo los conozco, o sea, son cálidos, es ahí como los hobbits, ¿no? Es ¿cómo se llama? La aldea de los hobbits, todos te abrazan, todos te besan. Son alguien muy solidario, son muy democráticos.
Entonces, pues solamente ellos ven, descubren en alguien como Pepe Mujica a un líder, en serio, de veras, en Cuernavaca. Llega Pepe Mujica con su Volkswagen y llega Cuauhtémoc Blanco con su Corvette y con su playera del América. ¿Por quién creen que van a votar los de Cuernavaca? ¿Por Pepe Mujica o por Cuauhtémoc? Pues por Cuauhtémoc, porque acá son de popularidad. Entonces, con lo que quiero cerrar es que los señalamos mucho al efecto que son los políticos, pero los políticos son eso, efecto, no causa. La causa somos la sociedad mexicana, que nos decimos además creyentes, católicos, el 90%, o no sé en qué, por la última que yo vi, 90%, pero además el otro 10% son evangélicos. Si te fijas, y solo un 1% son agnósticos. O sea, el 99% de los mexicanos tienen una religión. Entonces deberíamos ser personas más buenas, pero no lo externamos, lo dejamos ahí. Y la más fácil, le echo la culpa al político. Pero el político es un efecto, es un síntoma, es la temperatura. Ay, tengo temperatura, pues es un síntoma. Lo que traes es una infección y lo que tenemos que atacar es la infección. Y eso es un tema generalizado. Y no atacamos la causa. Siempre andamos atacando el efecto y creemos que ahora sí va a venir una persona a resolvernos nuestros problemas. No, acá los problemas los tenemos que resolver entre todos los mexicanos. Es un largo camino, no es un camino fácil, no hay atajos. Bien, pues agradecemos, Álvaro, tu participación en esta noche con nosotros. A nombre de la Diócesis de Cuernavaca, del Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de Cuernavaca, te damos las gracias por este espacio de formación. Les agradecemos a todos, hermanos, también por su participación, por su puntual asistencia. Recuerden que nos vemos en la siguiente sesión el día martes 29 a la misma hora. Se les envía el link, el ID, por ahí a través del correo o en el grupo de WhatsApp, para todas las personas que por problemas de electricidad, por las lluvias o que por alguna razón no pudieron ver la sesión completa, se va a estar mandando también ahí al grupo el link para que puedan ver ustedes la sesión grabada. Pues no me queda más que agradecerles, les pedimos de favor, no sé si está por ahí el Padre Chilo conectado todavía, ¿nos apoyas, Padre, dándonos tu bendición para finalizar en esta noche? A ver. Buenas noches. Con todo gusto voy a darles la bendición. Gracias, Señor, y alabamos tu grande poder. Porque el alma en el cuerpo nos has dejado anochecer. Así te pedimos, mío, que nos dejes amanecer en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Padre. Gracias también al Padre Manuel por su participación. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Ajá, ok. Sale, casa de formación a las 9 de la mañana con camioneta. Ahí, cuídense. Gracias, Rosario, Yo ese también día por me tu levanto hasta las presencia 12. y participación. Sí, Saludos. gracias, No es gracias cierto. por decirlo conmigo. No, pues. Ah, ok. Ajá. Sí, claro. Oh, gracias, buenas noches. Igualmente, saludos, buenas noches. Gracias, bye. Gracias, bye. Gracias. Saludos, que descansen. Igualmente.
Excelente noche para todos. Dios los bendiga. Gracias. Saludos, Cris. Cuídate.